Los simétricos. A nuestro grupo se le había asignado el grupo de simetría de 3D. Íbamos a escoger el etano, pero eso ya lo hizo la profesora en clase y pues además de que ya lo hubiéramos tenido todo hecho, pues nos iban a coger de recocha. Entonces decidimos cambiarnos al ciclohexano. Pero hey, no es cualquier ciclohexano, sino el ciclohexano en conformación de silla. Teniendo esto en cuenta, se establece su identidad y 12,3. Además de eso, tiene 3C2' y el centro de inversión. Además tiene 2 S6 y tiene 3 planos diedros. De comenzar, hay que esclarecer que se dice que una molécula tiene simetría cuando tiene dos o más orientaciones en el espacio que no se diferencian. El criterio para determinarlas se basa en los elementos de simetría y las operaciones de simetría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los orbitales? ¿Quién lo va a decir? ¿Qué es un orbital? ¿Qué va a orbital, Pipe? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Yo no sé. ¿Qué vamos a Es hacer? una cosa así. No sé. ¿Cómo? Así. ¿Así? Sí. Es una cosa así. Y está en está en el átomo. Senato. No, ¿quién lo explica? Alguien que se ponga la 10. Bueno. Elementos y operaciones de simetría pueden utilizarse para clasificar las moléculas en grupos puntuales. Cada grupo puntual puede descomponerse en patrones de simetría conocidos como representaciones irreducibles, que ayudan a analizar diversas propiedades moleculares y electrónicas. Una representación es irreducible en el sentido de que no puede descomponerse en formas más sencillas o fundamentales. Los principios de la teoría de grupos indican que el número total de representaciones irreducibles que pertenece al grupo puntual será igual al número de tipos o clases de operaciones de simetría que caractericen al grupo. Teniendo esto en cuenta, la conformación silla del ciclohexano tiene 6 representaciones irreducibles, y entre ellas se encuentra A2G o A2-Gerade. La representación irreducible A2G indica que hay simetría con respecto al eje rotacional de orden más alto, es decir, el C3. También que presenta asimetría con respecto a un eje C2 perpendicular al eje principal y que es simétrico con respecto a la inversa. Este implica una rotación con respecto al eje Z. Por lo tanto, la identidad, el eje C3, el centro de inversión y el eje de rotación impropia de C6 son simétricos. Por otro lado, los ejes C2' y los planos diedros son antisimétricos. Marco, ¿sabes cómo es el C3? ¿Cómo se ve? Míralo. ¿Lo estás viendo? Sí. Esta es la identidad. Mira, este es el C2'. Y sabes, hay 3 de esos. Míralos. Y mírate el centro de inversión. Y mira, esta, S6. ¡No! Y de esa hay 2. No, y píllate esos planos. ¿Cuántos hay? 3. 3. 3. Míralo. ¿3 planos diédricos? Sí se ve. También encontramos la representación irreducible a partir del reducible si se compone de toda la tabla de caracteres. Esta tabla de caracteres la obtuvimos mediante esta ecuación obteniendo estos resultados. A partir de la fórmula de reducción encontramos la representación irreducible para las vibraciones fundamentales. Ahora, para determinar la actividad en el infrarrojo, calculamos nuevamente las representaciones reducibles utilizando las ecuaciones tanto para operaciones propias como operaciones impropias. Con esto obtuvimos una nueva representación reducible y con la fórmula de reducción encontramos la representación irreducible, que nos dice que estas son las bandas activas en el infrarrojo. Ahora bien, en relación con el espectro infrarrojo, la actividad de una vibración se relaciona con el cambio del momento dipolar de una molécula durante la vibración.
Entonces, para que una vibración sea activa en el espectro IR, debe haber un cambio en el momento dipolar de la molécula durante esa vibración particular. En el caso del ciclohexano en conformación de silla o la conformación A2G, este no tiene una vibración que cause un cambio en el momento dipolar de la molécula. Esto se debe a que las vibraciones en conformación de silla no involucran principalmente movimientos simétricos o cambios de distancia que no alteran el momento dipolar neto de la molécula. Como resultado, las vibraciones en conformación A2G del ciclohexano son consideradas inactivas en el espectro IR, lo que significa que no producen bandas de absorción detectables en el rango típica de frecuencias infrarrojas, a diferencia de la conformación A1G del ciclohexano o conformación de bote, donde podemos encontrar vibraciones antisimétricas, simétricas, vibraciones de tijera o vibraciones de roca. Que esas vibraciones rock o de roca básicamente lo que nos indican es que dos átomos se mueven en direcciones opuestas con relación al eje central. Ahora, para determinar la actividad en Raman, básicamente Calculamos nuevamente las representaciones reducibles utilizando las ecuaciones tanto para operaciones propias como operaciones impropias. Con esto obtuvimos una nueva representación reducible y con la fórmula de reducción encontramos la representación irreducible, que nos dice que estas son las bandas activas en Raman. Bien, observemos las señales del espectro Raman, ¿cierto? En las señales que se observan más o menos en una longitud de onda de 2938 y 2923 se evidencian señales correspondientes a las vibraciones de estiramiento antisimétrico y simétrico del CH2 de manera respectiva. Este movimiento implica que los enlaces se estiran y se contraen. Cuando se realiza un estiramiento de tipo simétrico del grupo CH, indica que el estiramiento de los enlaces CH se dan de manera desigual. Eso resulta en una diferencia en las fuerzas restauradoras y produce una frecuencia de vibración Raman diferente. Por otro lado, cuando se realiza el estiramiento simétrico, los enlaces carbono-hidrógeno se estiran de manera igual o muy similar. En este caso no hay diferencia significativa en las fuerzas restauradoras. Bien, en la señal de 1446 se puede observar una señal de scissors, que se refiere a una vibración de tipo tijera para el grupo CH2 igualmente, en la que los enlaces de carbono e hidrógeno se mueven de manera asimétrica hacia adentro y hacia afuera en direcciones opuestas. Luego en la región de 1267 se evidencia una señal que demuestra un movimiento de tipo WAC para los enlaces carbono e hidrógeno. Esa es una vibración de tipo balanceo o sacudida, en el que los átomos se mueven en un patrón similar al de un perro moviendo la cola, ¿cierto? Este puede involucrar movimientos oscilatorios de los átomos de hidrógeno en el plano perpendicular al enlace carbono-hidrógeno. Posteriormente se ve una señal muy pequeñita, pero importante en la región cercana entre los 1100 más o menos. Esta señal explica las vibraciones que implican cambios en los ángulos de enlace y de forma del ciclo de ciclohexano. Recordemos que el ciclohexano es una molécula de 6 átomos de carbono y su ciclo puede formarse de varias maneras, dando origen a distintas conformaciones que tiene, como lo son la conformación plana, la silla y el bote. Después, la señal que se puede observar en la región de 1229 más o menos se refiere a una vibración de torsión o balanceo, en la que los átomos de hidrógeno, y esta vibración implica un movimiento de oscilación hacia adelante y hacia atrás de los átomos de hidrógeno en relación con el enlace carbono-hidrógeno y el resto de la molécula. Finalmente, en la señal que vemos en 803, que es bastante intensa por ciento, se logra evidenciar los movimientos de estiramiento de los enlaces carbono-carbono en el ciclo. La señal indica la vibración de los enlaces carbono-carbono del ciclo y está asociada con la rigidez y la estructura. La intensidad y la forma de la señal puede proporcionarnos información sobre la fuerza y la simetría de los enlaces carbono-carbono del ciclo. Bueno, Pipe, ya quedó grabado el video de inorgánica. Yo creo que ahora sí vamos a pasar. Mi rey, vamos a pasar durísimo. ¿No será? No, igual ya pasó semana de cancelaciones, ya no hay nada que hacer. Ya toca salvarla. Bueno, pero yo creo que ya quedamos listos. Uy, marica, parce, estoy en clase. Marica, ¿y dónde están Isabela y Pipe? ¡Ah! ¿Todo fue un sueño?